Go, check. Okay, 2 Kings 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. We're going to look at Elisha. Vamos a ver a Elías. And I have been teaching a series to my disciples about leadership from the life of Elisha. Y he estado enseñándole a mis discípulos un estudio de liderazgo en la vida de Elías. Because if you read Elisha's story after Elijah is gone, Si lees la historia de Elías después que él se fue, most of the stories that are told about Elisha are him interacting with disciples. la mayoría de las historias que se hablan de Elías, se ve a Elías interactuando con sus discípulos. So it actually shows us something about leadership and working with people. Y nos muestra algo acerca del liderazgo y la capacidad de poder trabajar So con otras I'm personas. going to do a lesson with you on working with people. Quiero hacer una lección contigo acerca de trabajando con la gente. 2 Kings 2, 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15 al 18. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él, y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Is that it? Yep. Okay. That's So let's look at three principles of wisdom or working with people. Vamos a ver los principios, tres principios de cómo trabajar con la gente. First principle, you must have wisdom. Primer principio es que tenés que tener sabiduría. If you're going to be effective in working with people or disciples, Si vas a tener efectividad cuando trabajas con la gente y con los discípulos, this requires wisdom. esto requiere sabiduría. And wisdom with people starts with awareness. Y la sabiduría con la gente comienza cuando hay una capacidad de poder percibir. You need to know something about people. Vos necesitas saber algo acerca de la gente. Proverbs 27:23. Proverbios 27:23. Make sure you know the condition of your flocks Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas and give careful attention to your herds. y mira con cuidado por tus rebaños. So if you're going to be successful, he says, you have to know something about those you're working Si with. vas a tener éxito, vas a tener que saber algunas cosas acerca de la gente con quien estás trabajando. So if you know things about people, Si sabes cosas acerca de tu gente, wisdom manifests in two things la sabiduría se manifiesta en dos cosas that we see in our scripture. que vemos en nuestra escritura. Number one, there is wisdom in timing. Número uno, hay sabiduría en los tiempos. The scripture that we just read, La escritura que acabamos de leer, Elisha has just taken over. Eliseo acaba de tomar. He just took over from Elijah. Y él había tomado el poder de Elías. This is a picture of like taking over a church. Y esta es la imagen de cuando una persona toma una iglesia. And what we read is they are doing things he does not want them to do. Y lo que leímos es que ellos están haciendo cosas que él no quiere que ellos hagan. But because he was wise, Pero como era sabio, he did not immediately become the hammer. no se convirtió en un martillo inmediatamente para esa gente. Ecclesiastes 3:1. Eclesiastés 3:1. To everything there is a season, Todo tiene su tiempo. a time for every purpose under heaven. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y su tiempo. I have pastors who ask me about very complicated situations. Muchos pastores me preguntan acerca de situaciones muy complicadas todo el tiempo. They ask, how do I handle this? Me preguntan, ¿y cómo manejo esta situación, pastor? And sometimes my advice is based Y a veces mi consejo está basado on timing.
en los tiempos. I say, what should you do? Lo que debieras hacer, That depends eso depende on where you're at in the church. en dónde estás con la iglesia. Have you just taken over? Recién acabas de tomar la iglesia. Has the church just come through a rebellion or a damage or a split? Ha pasado la iglesia recientemente por un tiempo de rebelión. And so this is about the relationship you have with the people you are now leading. Y esto se trata de la relación que vos tenés actualmente con la gente que estás liderando. If you had been there for a long time, Si hubieras estado allí por mucho tiempo the people know you, y la gente te they conoce, have confidence in tienen you, confianza en vos, so you don't have to wait. entonces no tenés que esperar You nada. can just deal with things. Podés tratar las cosas But puntualmente ahí. sometimes if you're new, Pero si eres nuevo en la iglesia people are coming to church, y la gente viene a la iglesia, but they haven't made up their minds about you. pero todavía no te conocen y te están tanteando, So you are unwise to immediately start dealing with things. serías muy sabio si trataras con las cosas In our scripture tranquilamente. is, we want to go look for the body of Elijah. En nuestra escritura quieren ir a buscar el cuerpo de Elías. Elisha doesn't want them to go look for Y the body Eliseo of no Elijah. quiere que vayan a buscar el cuerpo de Elías. But because he is new, Pero como es nuevo, he says, go ahead. dice vayan. So that's wisdom. Y eso es sabiduría. He had to establish relationship Porque él sabía que tenía que establecer una relación con ellos antes de poder impedirle before he cosas. could begin to bring correction. Antes de poder traer corrección y impedimentos. Second thing it shows us about wisdom. Segunda cosa que nos muestra acerca de la sabiduría. You have to work with people at their level. Tenés que trabajar con la gente donde están, en el nivel que están. Let me give you some wise advice about working with people. Déjame que te dé algún poco de sabiduría acerca de cómo trabajar con la gente. While you must be fair, Cuando tienes que ser justo, you don't treat one person better because you like them la idea no es tratar a la gente mejor porque ellos te caen or mejor. because they're family. O porque son tus familiares, tus amigos. So that means you are fair. Vos tenés que ser una persona justa. But you do not treat every person the same A la misma vez no vas a tratar a todas las personas igualmente. because it depends on where they are at. Porque también depende dónde están esas personas, a qué nivel. There is one person, they have a problem, I can deal with that. Hay una persona que tiene un problema y yo voy directamente y trato con ese problema. But another person, they're struggling in a crisis in their health or their marriage. Pero hay otras personas que están pasando por una crisis, tienen un infierno en su matrimonio So you have to take that into account. y vos tenés que tomar cuenta de la situación que están viviendo y pasando en ese momento. So in what Elisha says to the sons of the prophets, Así que lo que Eliseo le dice a los hijos de los profetas, he's dealing with them on where they're at now. los está tratando y está tomando el peso de dónde están en ese momento para hablar con He ellos. does not want them to look for the body, Ellos no quieren que anden buscando el cuerpo de Elías, but he knows where they are at spiritually. pero él tiene un sentir dónde están estas personas en ese momento. It is important to allow that. Y es importante tener esa sensibilidad de ver dónde está la gente antes de impedirle cosas. Jesus said to Peter, Jesús le dijo a Pedro, flesh and blood has not revealed this to you. la carne y la sangre no han revelado esto a vos, He said, my Father has revealed it to you. sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló, Pedro. In other words, the other disciples, they don't see this yet. En otras palabras, los discípulos que estaban conjuntamente con Pedro no habían visto esto todavía. That is very important. Y es muy importante ver la diferencia aquí. Jesus is wise. Jesús es muy sabio. The other disciples, they may get it later on, Los otros discípulos van a obtener la misma revelación más tarde. but they don't see it yet. Pero en este momento todavía no lo han visto. That's okay. Y eso está bien. So he speaks to Peter differently than the other disciples. Así que Jesús se dirige a Pedro de una manera diferente a la que él se dirige a los otros So this is discípulos. wise leadership. Y esta es un liderazgo sabio. Is you have to deal with people
on the level of their revelation. Tenés que tratar con la gente al nivel de la revelación que ellos han obtenido. You can't move people faster than their revelation. No podés mover a la gente más allá de la revelación que tienen. You can't take them farther than their personal revelation. No podés llevarlo más allá de la revelación personal que tienen. In our scripture, they needed to be doing other things. En nuestra escritura ellos necesitaban estar ocupados en otras cosas. But on their revelation level, all they knew was we need to look for the body. Pero en su nivel de revelación que en ese momento tenían, todo lo que estaban pensando era buscar el cuerpo. So he doesn't move on to something else Así que Eliseo no se mueve en otra dirección because that's not where they're at. porque no es ahí donde están, no tienen la capacidad Much of todavía. the frustration of pastors Muchas frustraciones de pastores is they are trying to drive people. es que están tratando de empujar a la gente, They're trying to force them están tratando de forzar a la gente, to go beyond their revelation. de ir más allá de la capacidad revelatoria que You tienen. want people to be radically committed disciples. Vos querés que los discípulos sean comprometidos, radicalmente comprometidos con el reino. But if they're not there yet, Pero si ellos no tienen esa revelación, then you should not drive them. no debieras empujarlos. And so you have to have this understanding. Vos tenés que tener este entendimiento, ¿dónde están? There must be wisdom. Tiene que haber sabiduría para In tener dealing with sensibilidad people. de tratar con gente a donde están. Juan Pablo, can you turn off the air conditioning, please? There's a second principle here, Hay otro principio aquí, and that is you must allow room or space. y eso es que tenés que dejar lugar, tenés que dar lugar, perdón. There's a mistake you can make as a pastor or leader, Hay un error que podemos cometer como líderes o pastores, and we call this in English helicoptering. y le llamamos, en inglés le decimos helicóptero. So you know what a helicopter does? A helicopter doesn't just fly around, it can hover. ¿Saben lo que el helicóptero se queda ahí pendiente, verdad? No se mueve para todos lados, sino que se queda ahí estable, It can stay in one place. en un lugar. So, we have a saying in English, we say these are helicopter parents. Tenemos un dicho en inglés que dice, estos son padres helicópteros. That means that they hover over their children. Eso significa que están sobre sus hijos And that means they're ready to swoop down. y están dispuestos a bajar en el momento necesario y preciso. If their children have any conflicts with someone, Si sus hijos tienen un conflicto con alguna otra persona, then the parents get involved. los padres están ahí preparados How para dare you. involucrarse y decirle, ¿cómo te atreves a meterte conmigo? If they're having financial troubles, Si tienen problemas financieros, here's money. aquí hay dinero, mijo, tome. You're in jail. Quick, I get you out. Ah, te metieron en la cárcel, yo te saco. Your wife is being mean to you. Move home, Si, mijo. si tu esposa te está tratando mal, movete y vení a nuestra casa a vivir con nosotros otra vez. So we call this helicopter Y parents. nosotros le llamamos a esta gente padres helicópteros. But there are helicopter pastors. Pero hay pastores que son helicópteros también. Is they have disciples they are trying to train to be men of God. Hay pastores que tienen discípulos en su iglesia que están tratando de levantar But discípulos they want to hover over them. y están encima de los discípulos. This is a very important lesson in Y discipleship. esta es una lección muy importante en el discipulado, hermanos. Discipleship does not mean that you run people's lives. Discipulado no significa que vos sos el que lidera la vida de las personas. There are people, they are very comfortable with lists. Hay gente que es muy conforme con las listas. You got to do this, that. Lista, "Ay, tenés que hacer esto, aquello, lo otro", y al final están viviendo la vida de ellos. And they think that is making a disciple. Y ellos piensan que porque le dicen lo que tienen que hacer todo el día, eso es discipulado. Checking up on them at every moment. Y en todo momento están chequeando a ver que tenés esto, tenés lo otro, te falta aquello. We had a man that used to be in our fellowship. Teníamos un hombre en nuestro compañerismo, When he would send workers out, cuando mandaba pastores afuera, his pastors, they had to text him within 20 minutes of the service ending. sus pastores tenían que mandarle un texto 20 minutos después de haber terminado el servicio, tenían que reportarse. To tell the numbers and the Y offering. darle todos los números de la iglesia, de los números de las ofrendas, de darle todos los números por texto. So think about our scripture here. Piensa acerca de nuestra escritura aquí. First of all, they come with what is not a good idea. Primero aparecen con una idea que no es muy buena.
So he knows their revelation. They want to go look for the body. Y Eliseo sabe el nivel de revelación, que So ellos he quieren ir a says, buscar el cuerpo. Okay, look for them. Y él dice, sí, ok, vayan a buscar el But cuerpo. verse 18 says he stayed in Jericho. Pero la Biblia dice en el versículo 16 que él se quedó en Jericó. He did not go with them. Él no fue con ellos. He did not say, mijo, look under this bush. No dijo, busquen aquí o busquen allá, mijo. What about that tree over there? Mira el árbol, a lo mejor está en el árbol. No, he said, you go. Sino que les dijo, ustedes vayan. We know what you want to do. Sabemos lo que quieren hacer. You work it out. Ustedes vayan y ustedes de alguna manera hagan lo que tengan que That hacer. is a profound part of discipleship. Y esa es una parte profunda del discipulado, The hermano. job of a pastor is to give instruction to know how to do things. El trabajo del pastor es dar instrucciones para que sepan cómo hacer las cosas. I teach classes for my disciples. Yo le enseño clases a mis discípulos. I instruct them personally at breakfast or when I'm with them. Les doy instrucciones cuando estoy con ellos en el desayuno. But there are things that disciples have to find out for themselves. Pero hay cosas que los discípulos tienen que encontrar por sí mismos. The disciples tried to cast the demon out of the boy. Los discípulos quisieron echar un demonio de aquel muchacho. Jesus didn't come with them. Jesucristo no fue con ellos ni los He llevó didn't de la say, mano. okay, say this. No les dijo, tienen que decir estas palabras. No, he said, go ahead and try. Sino que les dijo, vayan y prueben a ver qué pasa. The disciples went fishing again and they caught nothing. Los discípulos fueron a pescar y no agarraron nada. And what's important is Jesus didn't stop those things from happening. Y lo que es importante es que Jesús no impidió que ellos fueran. It is a mistake of leadership to think that your job is to prevent them from ever failing. Es un error de liderazgo cuando tú piensas que tienes la responsabilidad de prevenir la caída o el fracaso de esos discípulos. I have to make sure that every outreach is a success. Yo tengo que asegurarme que todos los evangelismos sean un éxito para estos So hijos. I check their advertising. Así que miro la propaganda que tienen, los volantes, And miro I todo. look at their Y location. miro a ver dónde está, dónde van, qué And I hacen. ask who is going to be Y speaking. pregunto quién va a dar el testimonio, quién va a hablar, And quién I'm no. checking the lighting. Estoy mirando las luces, And I'm running the sound. el sonido, la temperatura. And in every way. Todo estoy mirando. No, that's not. I have disciples who they come and they say, I want to try something. Hay discípulos que vienen a mí y me dicen, pastor, quiero hacer tal cosa. Go ahead. Y yo digo, hacela. I've shown you what to do. Yo te he mostrado, te he enseñado lo que hacer. Is this going to work? ¿Esto funcionará, esto sí o no? I don't know. No tengo idea. I had a woman who called me one time and she called the concert director. Una mujer que llamó al director del concierto And she said, my husband has a demon and I need somebody from your church to come cast out the y le demon. dijo, mi esposo tiene un demonio, necesito que venga uno de la iglesia a echar el demonio de mi esposo, dijo la So I señora. said, great, get the van, get a bunch of disciples, go cast out that Y demon. yo le dije, ok, agarren la van, metan una cantidad de discípulos en la van y vayan a echar demonios. None of them had ever cast out a demon. Nunca habían echado un demonio antes en la vida de ellos. See, what if they say the wrong words? ¿Qué pasa si dicen la palabra equivocada? I don't know. No sé qué pasa. Go try. Prueben. And they learned. Y aprendieron. They came in and the lady said, there's my husband on the couch. Y cuando entraron a la casa, la señora le dijo, ahí está mi esposo con el demonio, sáquenlo. And they said, Pastor, he turned and he started growling like an animal. Dice, y el pastor, cuando entramos a la habitación, el hombre se dio vuelta y empezó a ladrarnos como un animal, And decía. I said, what did you do? Y yo le dije, ¿qué hicieron? They said, we jumped on him. Y dice que saltamos arriba de él y dio una paliza Come on, bárbara. you devil. Lo dejaron morboso al loco. No sabía ni cómo se llamaba después. You're adding extra there. A little bit. You didn't even know he's That's right. So the point is, I have disciples that they have outreaches that are unsuccessful, El punto es que tengo discípulos que hacen evangelismo y no tienen éxito. but I'm not upset about that Pero eso no me enoja a mí. because it's not my job to run it for them. Porque no es mi trabajo estar ahí supervisando It's todo. their job to learn. Es el trabajo de ellos aprender todo esto.
Elisha knew they were not going to find the body, Eliseo sabía que no iban a encontrar el cuerpo, but he allowed them the room to look for the body. pero les dio la capacidad y la oportunidad de poder ir a buscar y hacer lo que querían. Because everything is a lesson. Porque todo es una lección. If you win, it's a lesson. Si ganás es una buena lección. If you lose, it's a lesson. Y si perdés también es una buena lección. And so if you want to make disciples, you have to allow room. Si querés hacer discípulos, tenés que darle espacio. Third principle Tercer principio, is reinforcement. el refuerzo. Now, this does not mean that you just leave people and you never communicate with them. Esto no significa que mandás a la gente y nunca te comunicas con ellos y los abandonás. No So significa eso. this story says they did something that wasn't a good idea in the first place. Y esta historia dice que hicieron algo que no era una buena idea al principio. Wisdom and timing, he lets them do it. La sabiduría y en los tiempos él los dejó que siguieran con su tarea. Number two, he allows them to do something that he knows is not going to work. Número 2, él deja que ellos hagan algo que él sabe no va a dar frutos, But then he gets involved afterwards. pero después él se involucra. He teaches them after a failure. Él les enseña, después del fracaso viene la enseñanza. Verse 18, they come back, they couldn't find the body. Versículo 18, vuelven y no pudieron encontrar el cuerpo. And the Bible says, he said to them, didn't I say you shouldn't go? Y él les dijo, ¿no les dije yo que no debieran ir? Now, this is not Elisha being spiteful. Y esto no significa que Elías está siendo prejuicioso aquí. He is not saying to them, ha! Él no se está burlando de ellos, está diciendo, ¡ah! ¿Vieron? He's not making fun of them. Él no está tratando de hacerlo con gracia. He's teaching them. No está burlándose, sino que los está enseñando algo. You can teach people a lot after a failure. ¿Sabes qué? Le podés enseñar mucho a la gente después del fracaso, la gente está abierta a aprender más. Think about Jesus after the storm in which they're crying out for fear. Jesús después de la tormenta, que ellos clamaban a Dios por ayuda, fíjate que Jesús después de la tormenta le enseñó. He said to them, why did you doubt? ¿Por qué dudaron? Les preguntó. He's making them think about what they just went En through. otras palabras, les está haciendo pensar de la situación que pasaron antes. The disciples wanted to call down fire. Los discípulos que querían llamar fuego del cielo. That's not good. No es una buena idea. So then Jesus says, you don't know what spirit you're of. Y Jesús le dijo después, ustedes no saben de qué espíritu son. Let me teach you how to respond to people who don't like you. Déjame enseñarte cómo responder a la gente que no te aprecia. The disciples said, we couldn't cast the demon out. Los discípulos dijeron, no pudimos echar ese demonio, Jesús. And Jesus said, let me help you to understand why. Y Jesús les explicó y les dijo, déjame que te haga entender por qué no. You need faith, Necesitas fe and some demons are bigger than others. y You need to fast. algunos demonios son más grandes que otros y necesitas ayunar. And so here's a very important principle. Y aquí hay un principio muy importante. Eddie fasts and I pray. Yo, Eduardo, ora y el pastor Greg es el que... No, yo soy el que ayuno y él es el que ora. Teamwork. Trabajamos en equipo. So look at Elisha's strategy here. Mira la estrategia de Eliseo. Number one, you have to make sure that the man understands what happened. Número 1, tenemos que entender que el hombre entienda lo que está pasando. You have to make the connection Tenés que hacer la conexión acá, fíjate. between what you did and the results that you got. Entre lo que hiciste y el resultado que obtuviste de lo que hiciste. So he says, you went and I told you not to do it. En otras palabras, Eliseo le dice, ustedes fueron y yo les dije que no fueran. How did that work out? ¿Y qué pasó ahora? So he's making the connection. Y él está haciendo la conexión, ¿se dan cuenta? If you don't listen to wise advice, En otras palabras, si no escuchás cuando te hablo con sabiduría, things don't go well. las cosas no van a funcionarte. Number two, Número 2, he makes sure that they understood the lesson for the future. él se aseguró que estas personas entendieran esta lección como punto de referencia para el futuro. Why was Elisha telling them this? ¿Por qué Eliseo les estaba diciendo esto? So that they could avoid
wasted time in the future. para que pudieran evitar desperdiciar el tiempo en el futuro. Whenever I have concert directors, Cuando tengo un director de conciertos, I don't put them on staff because they're perfect. yo no los pongo en lo que es el grupo de liderazgo de la iglesia porque son perfectos. I have some very flawed men on staff Tengo sometimes. hombres con muchas limitaciones que están en el grupo de liderazgo de la iglesia. And I know that they're going to make mistakes. Y yo sé que van a cometer errores, But I can use their mistakes pero yo puedo usar esos errores to make them think. para hacerlos pensar y meditar sobre lo que hicieron. I had a concert director a while back. I had given him our passports. Yo tenía un director de concierto que le di mis pasaportes We had to get visas so Pastor Mitchell and I could travel to another country. y le dije, necesitamos visas para ir a otro país, tenemos que viajar a otro país, And hacerme las I visas. said, you make sure that you send these in. Asegúrate de mandar estos pasaportes para que me den las visas. He didn't do it. Y no lo hizo. And so then we didn't have time to get the visa. Y vino el tiempo, teníamos que viajar y las visas no estaban So subidas. he caused a crisis. Así que hizo una crisis. So that bothered me. Eso me preocupó bastante. And I told him I was not happy with that. Me molestó mucho y le dije, no estoy muy contento con But eso. discipleship is not just getting mad at people. Pero el discipulado no es simplemente enojarse con los hermanos. What kind of stupid man Qué doesn't send the estúpido, pero passport? qué clase de estúpido sos que no mandaste los pasaportes como te dije. I used this as a teaching moment. Sino que lo hice como un momento de enseñanza. I asked him, what is the lesson of the passport? Y le pregunté, ¿cuál es la lección del pasaporte? I said, I told you what to do and you didn't do it. Yo te dije lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Why didn't you do it? ¿Por qué no lo hiciste? He said, I forgot. Y él dice, me olvidé. So I said, how could you avoid forgetting in the future? Y le dije, ¿cómo podés evitar olvidarte en el futuro? Write it down. Escríbelo en una nota. That's a life lesson. Es una lección de la vida. If people tell you important things, Si la gente te dice algo importante, write it down. escribilo. This is not about passports. Esto no se trata del pasaporte solamente. I'm training a man to be a man of God. Estoy entrenando a un hombre para mandarlo al campo a pastorear gente. You have to be organized. Tenés que tener organización, hermano. So you have to understand the lesson for the future. Tenés que entender esta lección para el futuro, ¿verdad? Tu futuro. Often when disciples make mistakes, Muchas veces cuando los discípulos cometen un error, and I say you made a mistake in printing y le digo, cometiste un error acá or con la in impresión, some small detail un detalle pequeño en la impresión. because you didn't listen to me. ¿Por qué no me escuchaste cuando te hablé? I don't just get upset about the issue at the day. Yo no me enojo solamente por el error de la I point out impresión, the future. sino por el futuro de este hombre. Someday you're going to be pastoring. Algún día vas a estar pastoreando gente, almas. And the advice I'm going to give is going to affect people's Y cuando me lives. pidas una pregunta, yo te voy a dar respuestas. Y si no haces lo que te digo, va a afectar la vida de las If almas. you can't listen to advice about printing or vans or passports, Si no puedes escuchar el consejo que te doy sobre la van, los pasaportes o lo que sea, then someday you're going to make decisions and your mistakes will not just cost us time or money, they'll hurt people. algún día vas a tomar decisiones después que yo te dé consejería y no solamente vas a lastimar un pasaporte, una visa, una van, sino que vas a lastimar el alma y el futuro de las almas de Dios. So this teaches us something about Elisha. Así que esto nos enseña algo acerca de Eliseo. That is actually a powerful lesson for us. Y hay una tremenda lección aquí para nosotros aprender. If you want to make disciples, Si querés hacer discípulos if you want to help people, y querés ayudar gente, it cannot be about your ego. no puede esto involucrar tu ego. Tu ego no puede ser el centro de todo esto. This is how some men approach discipleship. Y esto es la manera en que muchos hombres miran el liderazgo y el discipulado. Todo es el ego de ellos. You didn't listen to me, No me escuchaste. or you made a mistake, Cometiste un error. so I give up on you. ¿Sabes qué? A vos te corto.
I'm finished with you terminé contigo, vos no servís para nada. because you made a mistake. Hiciste un error, ya no me servís. But that's not what Elisha Pero does. eso no es lo que hace Eliseo. If you're going to be effective with people, Si vas a ser efectivo con la gente, you have to be willing to work with people who don't listen. tenés que tener la capacidad y desarrollar la capacidad de trabajar con gente que no tiene la capacidad de escuchar. Elisha still tried to work with these men. Eliseo continuó tratando de hablar y trabajar con estos hombres. And that is a powerful lesson. Y esa es una lección tremenda, hermano. You have to be willing to work with people after mistakes. Tenés que estar dispuesto a trabajar con gente después de sus errores. I had a man that was on staff for a while. Tuve un hombre que estuvo en el liderazgo con nosotros por un tiempo. He was not saved in Prescott. Él no era salvo en Presco. He came from another church. Vino de otra iglesia. Long story, but he wound up in our church. Una historia larga, pero terminó en nuestra iglesia. And then he became the concert director. Después se convirtió en el director del concierto. So his previous pastor was one of the meanest men I have ever met in my life. Pero el pastor que él había tenido antes era uno de los hombres más malos que yo había conocido en el historial de la iglesia. Now he comes on staff with me. Y ahora el discípulo de él viene a hacer el liderazgo con nosotros. And he was like a puppy that was whipped. Y él era como un perrito chico que lo habían pateado la cabeza, ¿viste? He was always scared. Y siempre andaba con miedo de todo. So I worked with him for a time, and then we were sending him out. Dice que tuve que trabajar con él antes de mandarlo al campo. And I was curious because he was not saved in Prescott. Y yo tenía curiosidad porque él no había sido salvo en Presco. So I said, what lessons have you learned from being on staff in Prescott? Y le pregunté qué lecciones has aprendido de haber estado en el liderazgo con nosotros en Presco. There were many lessons. Y me habló de muchas lecciones que había aprendido. But he said two things Pero dijo dos cosas, that made a profound impact on him. cosas que tuvieron un impacto profundo en la vida de He él. said, number one, if I ever made a mistake Dice, número uno, si yo cometía un error and you had to kick my butt, y me tenías que patear el trasero, he said, I always understood why. siempre entendí por qué me lo pateaste. It was not just you getting upset. No era porque estabas enojado nada más y te caí mal. He said, you always explained it to me, Siempre me lo explicaste correctamente. why this was a ¿Por problem, qué esto se convirtió en un how it problema? would affect my future. ¿Cómo iba a afectar mi futuro? And he said, the second thing that amazed me La segunda cosa que me sorprendió grandemente, was minutes after you kicked my butt, minutos después de haberme pateado el trasero con un zapato puntiagudo, he said, then you talked to me normally. me hablaste de manera normal. He said, you didn't have an attitude or refused to talk to me. O sea, no tuviste una actitud y rechazaste hablar conmigo. He said it became about he said it was simply the lesson of the moment. No fue simplemente la lección del momento lo que aprendí, dice, sino que aprendí para el And futuro. then we were able to move on. Sino que después pudimos movernos y continuar la relación. And that is an important leadership lesson. Y esa es una importante lección en el liderazgo. If you want to work with men, Si querés trabajar con hombres, you have to be willing to work at their level tenés que estar dispuesto a trabajar con el nivel en donde están ellos. El tiempo and be able to move beyond mistakes. para que puedan moverse después del error, puedan continuar moviéndose hacia adelante. Okay, maybe Pregunten. that brings you some questions. ¿Eso te trajo alguna pregunta a la mente? ¿Hay alguna inquietud, pregunta? Pastor, ¿cómo trata con el área de la frustración? How do you work with the area of frustration? I don't know who's frustration. La frustración en el proceso del discipulado. In the process of discipleship, how do you work with the frustration side of it? Which frustration with people, with the situation? Frustración con gente. Cuando los discípulos no entienden y uno tiene que una y otra vez. When disciples don't understand, you have to repeat it once, twice, three times. Con la frustración, con su propia actitud. With your own attitude as you're trying to explain things. How do I handle it? ¿Cómo yo? Heroin. Con heroína. No, that's a joke. Es una broma. Aspirineta. No, that is a joke. Es una broma, ¿ok? Some people are writing it down. Oh, that's- No lo escriba. O sea que no estoy tan mal, dijo uno.
Oh, dear. Ay, ay, No, ay. ministry starts with your confidence in God. El ministerio comienza con tu confianza en Dios. My confidence is not in people. Mi confianza no está en la gente con quien estoy trabajando. My confidence is not in me. Mi confianza no está en mí mismo tampoco, en mi Jesus personalidad. said, flesh and blood didn't reveal this. Jesús dijo, la sangre y la carne no te revelaron esta My revelación, Father in Pedro, heaven, sino que mi Padre en los cielos te dio esto. He revealed it. Y Dios te reveló quién soy yo. Tu Padre te reveló. The more confidence you have in God, Cuanto más confianza tenés en Dios, the more capacity you will have for frustration, más capacidad vas a tener para aguantar las frustraciones, so that it doesn't derail you or destroy you. para que no te descarrile ni te destruya. Every pastor has ups and downs in emotions. Todos los pastores tienen altos y bajos emocionales, You make ministry much harder if it's about your ego. pero el ministerio se va a convertir en algo más arduo y duro If- si vos siempre estás involucrado. If you interpret all of life through your worth or your ego, Si vos interpretás las dinámicas de la vida y tu ego termina siendo el centro, you're in for a hard life. vas a tener una vida muy dura. You should probably try another job. Debieras moverte de llamado y probar a hacer otra cosa. Because then every service, Porque en cada servicio there are people that are missing. hay gente que no viene a la iglesia. And pastors take that personally. Y los pastores toman eso como algo personal, un ataque So personal. my worth is depending on this. Mi autoestima depende de que vos vengas a la iglesia. Or a disciple makes a mistake. O el discípulo comete un error. You made me look bad. Oh, mira cómo me hiciste ver delante de los demás. Or you didn't listen to what I said. No escuchaste lo que te dije. You are disrespecting Sos me. sos un irrespetuoso hacia mi persona. So really then what you're saying is your focus is on people or you. Lo que estás haciendo es que tu enfoque es en la gente o en vos mismo. Todo tu autoestima está en el balance. Two incorrect interpretations to problems. Dos interpretaciones incorrectas hacia los problemas de la iglesia. One is that people are evil. Una mala interpretación es que el pastor que piensa que la gente es mala, vil. Pastors come to the conclusion, I have bad people. Hay pastores que llegan a la conclusión y piensan que tienen that's gente why mala en la it's not iglesia. working, Esto no funciona porque tengo gente mala. is because the people are bad. Y las cosas no se hacen aquí porque la gente es mala. I hear someone else give a good report. Uno da un buen reporte Well, of course he had a good report. He's got good people. y es claro que da buenos reportes porque tiene buena gente en la iglesia. Yo tengo If he gente had my mala. bad people, Si él then tuviera la gente que tengo yo, ¿sabes qué? that's a mistake. Sería un desastre. People are people. Pero eso es un error porque la gente es I gente en todos have lados. pastored in 3 different nations. Yo he pastoreado en 3 naciones diferentes I can tell you people are the same. y te puedo decir que la gente es la misma en todos Yeah, there lados. are cultural differences. Claro que hay diferencias culturales, People are very much pero the en su same. mayoría la gente tiene un nivel. Second mistake when you're in trouble Segundo error cuando tenés problemas, is I am a failure, yo soy el fracaso acá. right? So when you have people make bad decisions, Cuando hay gente que hace malos errores, malas decisiones, how did I fail? el pastor se pregunta, ¿en qué fracasé I yo acá? must be a terrible pastor. Yo tengo que ser un pastor muy malo para que Because este haya fracasado. people don't do right or they Porque la did gente no wrong. hace lo correcto, eligieron mal, decidieron mal. That's incorrect. Y esa es una interpretación incorrecta So, how do you también. handle it? My focus is on God. ¿Y cómo aguanto todo este peso? Y bueno, tu enfoque está en Dios, es así como lo I aguantas. work as hard as I can. Yo trabajo tan duro como pueda y como Dios me permita. I am a very hard worker. Yo soy un trabajador, pero empedernido. But I understand, Pero entiendo algo. unless the Lord build the house, A menos que I'm Dios laboring construya in la vain. casa, yo estoy trabajando en vano si Dios no construye la casa. It's not going to help me. No me va a ayudar todo mi So- poder. Trust in God. Así que pone tu confianza en Dios por las frustraciones. Somebody else. There? Acá en el ejemplo que vemos, In this example that we see here, fueron a buscar el cuerpo, they went to look for no the lo body. encontraron, They didn't find it. pero no perjudicó a nadie, But that solamente didn't- ellos perdieron tiempo. It didn't affect anybody else except the fact that they wasted time. Cuando le das una oportunidad a un discípulo When you give your disciple an opportunity fracasa, and he fails, y ese fracaso puede causar un impacto that failure o- can affect o other afectar people, a la iglesia, even the church. ¿cómo se trata eso? How do you treat the second example?
Well, there are things that affect other people, Sí, claro que hay cosas que afectan a otras personas, sí. but your job is to preach for the whole congregation. Tu trabajo es predicarle a toda la congregación. I preach every time we launch a worker, Yo predico cada vez que mandamos a un obrero, and oftentimes in between, y a veces entre medio, to the congregation, para la congregación, predico. that they have a vision. De que ellos tienen que tener una visión. Discipleship is something the whole church must be involved in. Discipulado es algo que toda la iglesia tiene que estar comprometida y So enseñar. we're all a part of this. Somos todos, toda la congregación es parte del discipulado, no So solamente. one of the things un par that de the hombres. church has to Una de understand las cosas que la iglesia debe entender is if they know what we're es doing, que si ellos saben lo que estamos haciendo y en qué estamos, then you allow people to make mistakes. entonces le das la oportunidad a otras personas a cometer errores también, porque está dentro de lo que se enseña. I pastor people who have been saved for almost 50 years. Yo pastoreo gente que están salvos hace 50 años que están So salvos. we have ministries of young people. Así que tenemos ministerios de gente joven They used to babysit them. y ellos entraban a la guardería con estas personas. And now these young kids are running ministries. Y estos bebés que estaban en la guardería ahora son los que están en el liderazgo del ministerio. And so when you put an inexperienced man in charge of a ministry, he makes mistakes Así como pones un hombre que no tiene experiencia en un ministerio, va a cometer errores, obvio. and he says foolish things. Y dice estupideces también. And things don't go well. Y las cosas no funcionan a veces y no dan But resultados. because I build the vision in the whole church, Pero como no hay una atmósfera de discipulado en toda la iglesia que yo he the edificado, whole church doesn't backslide no la iglesia no se resbala porque hay because un error. someone does something Porque stupid. una persona hizo algo estúpido, la gente no se sorprende. I have people in the concert ministry who they've been involved for more than 40 years. Tengo gente que trabaja en el concierto que hace 40 años que están involucrados en los conciertos de la iglesia. But they get the big picture. Pero ellos ven toda la imagen, no solamente al hombre This específico. isn't about a successful concert on Saturday night. Esto no se trata de tener un concierto exitoso un solo sábado de noche. We're raising men of God. Nosotros estamos tratando de aplicar una atmósfera donde los hombres de Dios son levantados. So if you build in redemption into your people, it will help you. Si impregnás la iglesia con un espíritu de redención, eso ayuda a las demás personas, le da la oportunidad de crecer a otros. So of course you could have people, if they keep on hurting people, they can cause damage. Obviamente, si tenés una persona que continuamente está causando daño a la congregación o a personas, eso puede ser malo, sí. But redemption is a very healthy message. Pero el mensaje de redención es un mensaje muy sano y crea una atmósfera en la iglesia. You can make mistakes and the pastors don't give up on you. Podés cometer un error y no significa que el pastor te va a abandonar porque cometiste un And we error. preach that God doesn't give up on you. Y también predicamos que Dios no nos abandona porque cometemos un error, So ¿verdad? that makes people willing to try. Y eso hace y crea una atmósfera donde la gente está dispuesta a probar y a dar oportunidades. They're willing to take chances. Están dispuestos a tomar chances, dar chances. If I make it, if you make one mistake, you're out. Están dispuestos a tomar riesgos. Dice, no es que cometes un error y te echamos. Then you're going to have robots who will pretend because they don't want to make mistakes. Si no, vamos a tener una fábrica de robots donde nadie puede cometer un error y el que comete un error está fallado, que se vaya. So it's balance. Hay un balance, I ¿verdad? preach excellence, Yo predico excelencia por un lado, but I make allowances for people. pero who- redención por el otro, donde deja que la gente, le da lugar a la gente a cometer errores y no hay ninguna sorpresa. Other questions? Otras preguntas. El discipulado en sí, pastor, es la visión que nosotros estamos llevando adelante. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos practicado, hemos enseñado el discipulado, pero cuando sale el hombre del campo, automáticamente deje de creer en la visión que estamos practicando? What happens when you teach a man how ¿Qué to be a daño se puede disciple? producir en eso? What happens when you put a man out, you teach him and give him the vision of the fellowship, then you teach him discipleship, then you send him out and he loses the vision. What happens then?
What do you mean? What happens? ¿Cómo- How do you deal with him, or ¿Cómo what happens tratas to him, con, or cómo what? tratas con él específicamente o cuál es la pregunta? No, cuando nosotros estamos seguros, cuando lanzamos el hombre al campo, We're sure que when the man is launched está compenetrado con la visión. that he is Pero en el campo in the vision, deja de we told him. hacer la visión. But in the field, when he's out there, ¿Qué he stops. consecuencias se producen? So, but He what are you stops doing asking? it. So I he's asking, understand that. what Yeah. consequences? What are the consequences? He says when he loses the vision. To him, to you, I don't understand. Las the consecuencias question. para quién? Para él. Para él, para que Oh, está- for the person. funcionando. He says for the person who is pastoring. Yeah, number one, they usually don't succeed. Número uno, por lo general no tienen éxito. It's like this story. Es como esta historia. You didn't do what I said, so it doesn't work. No hiciste lo que te dije, no va a funcionar. And then in rare cases, they ¿Entendés eso? succeed with numbers, but they get off track. Y en otros casos dice tienen éxito con los números, pero se descarrían. O sea que viene gente a la iglesia y todo, pero se descarrían. O sea, está fuera de la visión. He's out of the vision, he says. Yeah. Sí. Yeah. So, but many times people most of life is what we call course corrections. Mucha de la actividad diaria es corregir el curso, ¿verdad? We as human beings, we tend to drift. Como seres humanos tendemos a descarrilarnos. And then we hear preaching and we come back online. Y después cuando escuchamos la prédica hay convicción y volvemos a arrepentirnos y We volvemos al camino. drift and God convicts us. Nos alejamos, Dios nos convicta y volvemos. Come back online. Y volvemos a caminar en la línea There's que a tenemos que ir. crisis and we come back Hay online. una crisis, volvemos otra vez a la línea. So you try to allow people to get back on track. Continuamente estás tratando de que la gente vuelva a sus sendas, ¿verdad? Que él vuelva a su cauce. I know that some people don't get back on track, Yo sé que hay gente que rehúsa volver al cauce, but most of us, if you think back in your life, pero la mayoría de nosotros, incluso si vos pensás en tu propia vida, I've had times where my heart was very off track. yo pensé, he pasado tiempos donde mi corazón se había no descarrilado, pero se había desviado un poco. But God helped me and I got back Y on Dios me track. ayudó y hubo convicción y volví al cauce y seguí, continué el So camino. I work with people Así que yo trabajo con gente at their level. al nivel donde están, So you're getting off track, let me help you. en el nivel donde están, se descarrían un poco, los vuelvo a poner. Sometimes they don't receive it or I can't speak to them. A veces no reciben nada o no, yo no puedo hablar con ellos. I have to let it work out. Tengo que dejar que las cosas sigan su curso. Other times I'm able to speak to them. They're Otras like, veces- yes, okay, and they get back on Otras veces track. puedo hablar con ellos y dicen, sí, perdone, pastor, lo que sea, o se arrepienten y vuelven al camino. It's dangerous to view people as being finished products. Es muy peligroso ver a la gente como un producto finalizado. In other words, you are doing something foolish today. En otras palabras, estás haciendo una locura hoy. So you are stupid forever. Así que sos un estúpido por el resto de tu vida. You're off course today. Te fuiste del camino hoy, So you are doomed for hell. así que te vas en camino al infierno por el resto de tu vida. Most people need to correct course. La mayoría de la gente se le debe dar la oportunidad de corregir su curso. So, again, what do we say? You have to have confidence in God. ¿Qué dijimos antes? Tenemos que tener nuestra confianza en Dios. I believe that God can change people. Y yo creo en un Dios que puede cambiar I believe that gente. God can help people. Yo creo en un Dios que puede ayudar a la gente. And so I want them to have that message too. Y yo quiero que ellos también tengan ese mensaje bien impregnado en sus corazones. So, if ultimately they don't, then you deal Sí. with the consequences later on. Si finalmente terminan haciendo otra cosa, ellos van a tener que ver sus consecuencias también, ¿verdad? O enfrentar las consecuencias. Hoy habló de la lista para los discípulos. Habló de una lista, You talked about the pastor who has a list for people. podría ser más específico, Could you be more también specific? manipular la vida de la gente. You talked about manipulating other people's lives. Could you? No, he's asking about. Could you specify about that and explain what that meant? People who have use a list or people who manipulate lives. What does that mean? What is a list of things? What did you mean? by that? Well, we have had men that Hemos tenido hombres they que thought discipleship was a chart on the wall. pensaron que el discipulado era un lema en una pared.
It literally was a list. Y que era una lista de cosas que, como los 10 mandamientos, tenemos los 10 mandamientos del discípulo. Were you in prayer? Check. ¿Estabas en la oración? Were ¿Sí you o on no? outreach? Check. ¿Saliste a evangelizar? ¿Sí o no? Have you won a soul? Check. Have you won a soul? Yeah. ¿Ganaste un alma? ¿Sí o no? Did you bring someone to church? ¿Trajiste a alguien a la iglesia? ¿Sí o no? And, Es una lista and que so they chequear. thought that was all these good things, Y pensaron que el discipulado son todas estas cosas que hace el discípulo. but then it becomes a competition. Se convierte en una competición, algo frío, matemático. So you learn discipleship is very complicated. Vas a aprender que el discipulado es muy complicado, ¿no? There are many things involved. Hay muchas cosas que están involucradas, no es una lista de cosas nomás. So you can have someone who's doing everything on the list and yet their heartbeat. Podés tener un hombre que haga todo lo que está en la lista y sin embargo en su corazón es el diablo. He can be the devil in his heart. That's right. That's why they laughed. Any other questions? ¿Otra pregunta, hermanos? Vamos. Sí, quería preguntar cómo encontrar el nivel. How do you find the level? Hay que tratar en el nivel que están, pero You have to cómo lograr encontrar. You have to work at the level they're at. How do you find that level in them? Yeah, you one by prayer, Uno, por medio de la oración. and two by getting to know them. Dos, por medio de la relación que tenés con ellos, como si lo conoces o no a la persona. So by personal connection, I know things about people. Por medio de una relación personal, yo sé cosas de las personas. There are people I know the way they were raised. Hay gente que yo conozco que sé cómo crecieron. I know the crisis in their life. También sé las crisis que han tenido en sus vidas. So that's just common sense of examination. Esto es sentido común en cuanto a la esfera del conocimiento de un ser humano. But on the other, I pray. Pero tengo la opción que es la oración. And beyond what I know or see, Más allá de lo que conozco de la persona o veo, God speaks to me. Dios me habla y me revela cosas de esa persona. It's not time yet. Y Dios a veces me dice, no es el Or tiempo you todavía. should speak to them. O Dios me dice, habla con él ahora. Yeah. Okay. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Keys to revival. Las claves para tener avivamiento. Did, Un buen did intérprete. Adam have a belly button? ¿Adán tenía ombligo o no? Was it really Samuel who came up from the grave? ¿Fue Samuel el que salió de la tumba? Any other difficult questions? ¿Alguna otra Eduardo Whose will wife- answer them all. That's Whose right. wife is going to be in the resurrection? Exactly. Eddie will answer all those questions later on. Eduardo Barata le va a responder todas las preguntas que tengan. Okay, that's all. Dios le bendiga. God bless you. Thank you, brother.